Nos retornamos con un nuevo bloque de Hora 23 y es momento de hablar de su salud. Esta noche hablamos de la miopía y el astigmatismo, dos condiciones que pueden afectar nuestra vista. Para que usted pueda participar de la siguiente entrevista, tenemos las publicaciones ya disponibles en nuestra página de Facebook, Hora 23. Ponga atención que son las siguientes. Miopía y astigmatismo. Veamos el mundo con otros ojos. La miopía y el astigmatismo es un tipo de error de refracción del ojo, causando visión borrosa, y es la razón más común por la cual una persona consulta con un oftalmólogo. Realice su consulta a nuestro profesional invitado. Esta noche tenemos un profesional sumamente reconocido acá en Hora 23, el doctor Joel Moya, oftalmólogo y director del Instituto Nacional de Oftalmología. Siempre es un gusto contar con su presencia. Nos ha acompañado en varias ocasiones en el programa y esta noche sin duda es el mejor indicado para hablar de este tema y despejar todas nuestras dudas acerca de la miopía y el astigmatismo. Doctor Moya, bienvenido a Hora 23. Qué gusto. Apreciada Paulita, para mí es un grato placer y un grato honor estar nuevamente con ustedes. El tema que lo has comentado es muy apasionante y estoy seguro que mucha gente va a estar muy interesada en lo que vamos a comentar. Sin duda. Usted sabe que en Bolivia, de los casi más de 11 millones de habitantes, como el 45% necesita algún grado de lente. 45%, estamos hablando de 5 millones aproximadamente. Necesitan un grado de lente. Algún tipo de lente en diferentes grados. De este universo, de este 100% de pacientes con lentes, el 70% puede ser que se deba por miopía o astigmatismo o alguna complejidad de este género. Entonces son realmente muchos pacientes que tenemos que atender, realmente es una preocupación. Solo por este hecho podemos indicar que la primera necesidad de atención médica clínica es la oftalmológica. Imagínense el 45% de toda Bolivia. Es harto, ¿verdad? Es mucho trabajo. Y vale la pena meditar sobre este tema, porque hay muchos pacientes, entre ellos niños, que por ejemplo pueden nacer con un ojo bueno y el otro que puede estar con su miopía. Entonces el cerebro capta dos imágenes diferentes y una de esas imágenes borrosas, el mismo cerebro la anula y termina viendo por un ojo bueno. Si a este niño hasta los 5 o 6 años no se le da su lente, con toda seguridad que ese ojo va a desarrollar en la miopía. Y no solamente esto, sino que el niño puede terminar con los ojos desviados, tener ese estrabismo hacia afuera o hacia adentro. Entonces yo creo que es bien importante hablar sobre este tema, que con seguridad les va a interesar por las alternativas de tratamiento inclusive. Sin duda, y bueno, de esa forma iniciamos ya con aquellos datos que nos proporcionaba el doctor Joel Moya acerca de la miopía y el astigmatismo y los problemas en la vista de manera general que se presentan en la población boliviana. Cerca de la mitad de todos los bolivianos tienen algún problema en la vista y la miopía y el astigmatismo son condiciones que se presentan con mucha frecuencia. ¿Qué ocurre en nuestros ojos, doctor Moya, cuando se presentan estas condiciones, miopía y astigmatismo? ¿Qué es lo que normalmente tendría que ocurrir y qué es lo que pasa cuando se presentan estas condiciones? Voy a dividir el tema en los dos. Voy a hablar uno primero. Voy a hablar de miopía. La miopía. La miopía es cuando una persona es miope, es de esperar que el ojito de esa persona sea un poco más grande de lo normal. Cuanto más miopía que tenga, el ojito es más grande. Y si el ojito llega a tener un diámetro muy prolongado, pueden ocurrir complicaciones bien complejas en la retina. ¿Y este aumento de tamaño es notorio a simple vista? Sí, los miopes tienen ojos saltones y es bien notorio. Entonces, cuando uno hace la misma refracción, se da cuenta que el fondo de ojo, por ejemplo, al examinar al paciente, tiene sus particularidades, tiene un fondo de ojo muy típico de lo que significa miopía. Entonces, cuando tenemos pacientes de miopía, felizmente el 70% de estas personas tienen miopías bajitas. Pero hay un porcentaje de un 5% que hace la enfermedad miópica. O sea, de que tiempo en tiempo el paciente va teniendo más medida, el ojo se va haciendo más grande, y donde inclusive, si es que no se hacen los controles adecuados, puede producirse un despedimiento de retina que es bien complicado y a veces terminan cieguitos. Entonces yo creo que estos pacientes que están en este nivel de patología deben visitar su oftalmólogo y muchos de ellos con seguridad van a necesitar un reforzamiento con láser para fortalecer esas zonas degenerativas por la situación elongada que tienen sus tejidos por dentro. Cuando hablamos de astigmatismo, bueno, la miopía se debe por el tamaño del ojito. Cuando hablamos de astigmatismo debemos comentar sobre la curvatura de la córnea. La córnea es ese tejido blanquito, transparente que está delante del ojo y si tiene una curvatura un poco
diferente a lo normal, puede ser más plana, más alargada, más curvada. Entonces de ahí empiezan a manifestarse los diversos astigmatismos. Lo mismo puede suceder si el cristalino del paciente tiene curvaturas en la parte anterior o en la parte posterior. Entonces hay diferentes tipos de astigmatismo, ¿no? Todos los astigmatismos, cuando se deben a estos problemas de la córnea, se puede tratar de diferentes maneras, ¿no? Generalmente el tratamiento es hacer una buena prescripción de lente, inclusive si tiene una miopía de más de 3 o 5 dioptrías, podemos pensar en adaptar el lente de contacto. Si tiene miopías estables de 3, 4, 5 o 6, se puede hacer una cirugía refractiva. Si tuvieran miopías de más valor, seguramente vamos a empezar a pensar en colocarles lentes fáquicos e inclusive hacer una cirugía facorefractiva. Muy bien. Estas alteraciones que se presentan ya sea en la forma, en la anatomía o en la funcionalidad de la vista del ojo, ¿por qué se presentan, doctor? ¿Cuáles vienen a ser aquellas causas más frecuentes en la miopía y el astigmatismo? ¿Pueden ser hereditarias, por ejemplo? La mayor parte de los pacientes, un 80%, son de carácter hereditario. Muy pocas veces tienen carácter adquirido. También tenemos, por ejemplo, la presencia de las enfermedades de diabetes, que cuando se concentra mucho el azúcar dentro del ojito, dentro del cuerpo vítreo, puede el paciente hacer miopía. Entonces es una miopía metabólica que puede ser compensada solamente con el tratamiento de diabetes. Pero es generalmente de carácter hereditario y muchas veces es adquirido, ¿no? Lógicamente, cuando uno se predispone a mirar de lejos, como lo hacen los pilotos de aviación, están concentrados en ver el horizonte, ellos tienen una miopía funcional, ¿no? De tanto mirar el horizonte, no tener objetos que puedan llamar su atención, adquieren una miopía, y eso también es muy delicado, porque los pilotos, cuando llegan a su punto de aterrizaje, deben tener una vista precisa, preciada, para poder aterrizar con felicidad. Ambas condiciones, doctor, la miopía y el astigmatismo, se presentan con mayor frecuencia en determinadas edades o etapas de la vida. Cuando el niño nace, si es un niño que va a tener un curso normal, generalmente nace con un poco de hipermetropía. Y esa hipermetropía con el tiempo se va normalizando. Cuando llega a su juventud y un poco a esa parte adulta, se transforma en un poco de miopía, ¿no? Pero los niños, muchos de los niños que tienen esta tendencia a hacer miopía, ya nacen con esta carga, ¿no? Con cierta cantidad de poder dióptrico, pero cuando se hace su refracción, no les damos toda su medida a los niños, porque ellos tienen mucha fortaleza, mucha vitalidad, y les vamos proporcionando los lentes dependiendo de esa capacidad que ellos tienen, esa fortaleza. Si tuviera 4 de medida, le damos 2 o le damos 3. Casi nunca se da toda una miopía completa. Pero si el niño, por ejemplo, estuviera haciendo problemas de estrabismo, estuviera desviando, a estos niños hay que darles de cualquier manera toda su medida, inclusive después que se les da toda la prescripción, tuviéramos que dilatar la pupila para que se rompa la acomodación y el niño pueda adaptar un lente con felicidad. Muy bien, para identificar estas condiciones, doctor, ¿qué es lo que siente o los signos o síntomas que puede presentar un paciente con miopía o astigmatismo? Cuando es miopía, el paciente ve bien de cerca. Ve bien de cerca. De cerca, si a la altura de sus manos ve perfectamente, y su problema es de lejos. Cuando tiene astigmatismo, el problema es más complejo. Ese paciente no ve bien de cerca ni ve bien de lejos. ¿Por qué? Porque las diferentes coordenadas por las cuales se va a producir la buena visión se forman en diferentes puntos en la retina y la persona ve con forma borrosa. Si tuviera un paciente con astigmatismo vertical, la parte borrosa se va a manifestar en la horizontal. Si tuviera el astigmatismo horizontal, la parte borrosa se va a manifestar en la parte vertical, ¿no? Entonces, con este juego empezamos a compensar y darles lo que corresponde para que este paciente tenga pues una buena calidad de visión y tenga a través de esto una buena calidad de vida. El que tiene astigmatismo es una persona que tiene los ojos rojitos, por el esfuerzo que hace, ¿no? Trata de compensar cerrando los ojos y el mismo esfuerzo que hace dentro del ojito, los diferentes músculos que tenemos. Eso hace que el ojito se ponga más congestionado, más rojito, y eso puede condicionar inclusive la presencia de alergia, puede condicionar la presencia de ojo seco, y se va complicando todo, ¿no? A estos pacientes hay que darle su medida y el paciente debe tener la conciencia, sí, de usar todos los días permanentemente su lente. La indicación del uso permanente es para ellos, los que tienen astigmatismo.
Muy bien, tomando en cuenta que son condiciones muy frecuentes que afectan a gran parte de la población y seguramente se conocen sobre ellas, escuchado en más de una ocasión, ¿sucede con frecuencia que las personas acuden para identificar estas condiciones a tiempo? El diagnóstico temprano es muy importante. Es importantísimo el diagnóstico temprano. Como le dije inicialmente, si un niño está viendo bien con un ojo y el otro no, porque tiene una medida especial, entonces si no ejercita la visión un corto tiempo, ese ojo se va a poner ojo flojo. Es por eso que todos los niños deberían tener un control así, inicial temprano, y hacer controles periódicos, ¿no? Cada 6 meses, cada año, porque ya sabemos que no se le va a dar toda una medida inicial de la que tiene, se le va a ir dando según la necesidad que tiene. Además que muchas ametropías pueden tener ese factor aditivo, se puede cambiar su medida, aumentar su medida. Entonces el control de ellos debería ser semestral, máximo cada año. Y no hay que descuidarse, porque si el niño o la persona no tiene este apoyo frontal de utilizar un lente adecuado, con toda seguridad que va a terminar en ciertas complicaciones, en ciertos esfuerzos. Cuando uno no está viendo bien, necesita un lente, está forzando la vista, se está preocupando, el mismo ojito empieza a tener ciertas funcionalidades donde todo empieza a fallar. Entonces ahí viene el factor irritativo. Si nos mantenemos firmes en este factor irritativo de ver sin lentes, de forzarnos a hacer cosas de detalle, trabajar frente a una fuente emisora de luz, con toda seguridad que ese factor irritativo va a terminar en enfermedades crónicas, conjuntivitis crónicas, van a haber angiomas, van a haber tericiones y últimamente están detectando, ¿no?, que puede inclusive tener la predisposición de hacer cáncer. Entonces el uso de lentes es muy importante y también hacer el uso adecuado de nuestros lentes y nuestros ojitos. Debemos trabajar cuando es necesario, no esforzarnos demasiado con cosas que la tecnología nos puede dar. Muy bien, doctor Joel Moya, gracias por toda esa información. En unos minutos más vamos a profundizar acerca del tratamiento y la cirugía con láser que se emplea como un tratamiento a estas condiciones. Vamos a estar conociendo más acerca de ella, pero antes es momento de conocer las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales por parte de las personas que siguen el programa en este momento desde distintos puntos del país. Nos escribe Gary Salcedo y nos dice: hola, hora 23, ¿cómo estás, Gary? Buenas noches. Él nos dice: si ahora me operaría de miopía, tengo 35 años o una edad mayor, ¿igual tendría que usar lentes por la edad? Cuando uno está en los 35 años es una edad muy especial, uno está acercándose a los 40 y a los 40 años se empieza a manifestar la presbicia. Si es miope, voy a suponer de 2 dioptrías y pasa a los 40 años, con toda seguridad que de cerca él va a ver bien. Si se le opera, podemos compensar esa mala visión que tiene de lejos y un poco corto va a tener también visión de cerca. Bueno, pero cuando llega a los 40 años este paciente va a necesitar un lente de cerca, que es un proceso fisiológico que todo ser humano tiene cuando llega a esta edad. La presbicia empieza a manifestarse a esa edad y va incrementándose y se siente hasta que uno llega a cumplir 60 años, que es la dosis máxima de dioptrías que puede adquirir. Cuando uno pasa ese tiempo e inclusive con el lente empieza a ver mal, ya no es por el lente. Puede ser que la mácula esté mal, que esté empezando la catarata o que tenga alguna otra particularidad. Entonces yo creo que si llega a su edad, tuviera que su oftalmólogo aconsejarle que si usted está entrando en la presbicia, indicarle que si él es miope y en la presbicia va a estar sin lentes y se va a colocar lentes para ver de lejos. Y si se opera, va a terminar viendo bien de lejos, pero para ver de cerca va a necesitar un lente. Entonces, con esa conciencia se le opera, ¿no?, porque el paciente siempre busca lo que él quiere. Muy bien, gracias por tu pregunta, Gary. Esperamos haber despejado tus dudas. Vamos con la siguiente consulta. Nos escribe Roxana Guzmán Vélez y nos dice: yo estoy mal de un ojo, tengo carnosidad. ¿Será que eso todavía se puede operar? Ya que me tenían que poner un vidrio, pero yo lo dejé por falta de dinero. Bueno, si por carnosidad voy a entender que se trata de pterigio. El pterigio es esa carnosidad que se presenta en las partes laterales de la córnea. Y eso, cuando avanza mucho, se pone muy gruesito, quiere entrar hasta la pupila, sí tiene una indicación quirúrgica, no hay vuelta. Lógicamente que hay que reconocer que cuando uno tiene esta tendencia a hacer pterigio, se opera, a veces se puede presentar una nueva recidiva. Y últimamente se me viene en la mente, en el trabajo que estoy viendo últimamente, que estos pterigios que se recidivan tienen mucha relación con el cáncer. Entonces, cuando hay una recidiva hay que sospechar que alguna cosa no está funcionando dentro de su organismo.
El pterígino es una cirugía muy simple y se realiza con felicidad, pero hay que buscarle el paciente ideal para que no tenga este tipo de complicaciones. Muy bien, Roxana, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente consulta. Nos escribe Juan Rojas y nos dice, ¿por qué se resecan constantemente los ojos y te da esa necesidad de querer pestañear fuerte los ojos para sentirte bien? ¿Es alguna señal? Sí, yo creo que al cerrar fuertemente los ojos está condicionando a que las diversas glándulas que tiene el ojito, el párpado, que son glándulas sedosas y glándulas liposas, se boten su secreción y pueda compensar un poco el ojo seco. Y eso generalmente ocurre. El ojo seco se manifiesta por la ausencia de uno de estos tres elementos que tiene el film lacrimal. La capa externa es una capa lipídica que evita que la parte hídrica se evapore. Y cerca del ojo está esa capa mucosa que hace que se quede adherida al film lacrimal. Si falta la capa mucosa, el líquido se va a desparramar y va a terminar en ojo seco. Entonces hay que estudiar las diferentes alternativas que tiene la presentación del ojo seco y darle su tratamiento adecuado. Por ejemplo, cuando vemos que la deficiencia se debe por la ausencia de la capa grasosa, inclusive debemos pensar en la parte hormonal. Cuando empiezan a fallar las hormonas, empieza a manifestarse ese tipo de alteración. Entonces, un tratamiento a ese nivel va a compensar gratamente el problema del ojo seco. Muy bien, gracias doctor por despejar entonces la duda de Juan Rojas. Vamos con la siguiente pregunta. Luis Zanca nos escribe y nos dice, buenas noches, quisiera hacer una consulta. Tengo miopía y mi ojo anda siempre rojo, además de que me produce lagrimeo constante. ¿Cuál sería este problema? Yo creo que necesita que se le haga un control en detalle de su ojito, ¿no? Porque si tiene miopía, con el lente debería estar tranquilo, pero había que terminar de hacer todo el examen, porque cuando hay miopía y hay ese tipo de alteraciones que refiere el señor, se puede pensar que un quiste se le ha formado dentro, en la conjuntiva. Se podría pensar que una de las pestañas que de momento salen hacia afuera se meten hacia adentro, están raspando el ojito y eso condiciona pues el ojo rojo, ese factor mecánico. El ojito es muy sensible y se irrita con pequeños detalles. Pues hay que descubrir el por qué está condicionado este ojo rojo. Si es la metropía, les repito, el lente es el que cura todo. Uno a veces presenta ciertas caspitas en los párpados y ningún medicamento le va a servir. Pero si le medimos un buen lente, aunque sea de medida baja, ese lente es un santo remedio. Entonces yo creo que su problema del que el señor que ha preguntado radica prácticamente en hacerle una buena reflexión y darle el lente que corresponde. Muy bien, gracias Luis por tu consulta. Vamos con la última pregunta de esta ronda. Nos escribe Danis Vargas y nos dice, ¿algunos alimentos pueden ayudar a combatir este problema? Sí, yo creo que sí. Ya sabemos que haciendo prevención y promoción de buena salud podemos evitar muchos problemas que pueden afectar no solamente la vista, sino la salud en general. Yo creo que una alimentación que tenga muchos de estos productos rojos, como la zanahoria, como la manga, como la sandía, ¿no? Son productos que tienen ciertos factores carotenoides que sirven para compensar la funcionalidad que tiene el ojito. Pero en realidad al ser humano y al ojo le va a servir tener una dieta variada y dependiendo la edad. Si uno es jovencito hay que servirse más azúcar, pero hay más grasita. Cuando uno es más, tiene sus añitos, cuídese de la grasita, cuídese del azúcar, porque ahí a la vuelta puede estar la presencia del colesterol alto o de la diabetes. Entonces yo creo que una dieta bien balanceada, dependiendo la edad y la actividad que uno tiene, es demasiado importante. Muy bien, dejábamos pendiente un punto de la entrevista que está enfocada en el tratamiento de ambas condiciones, la miopía y el astigmatismo. Ya usted mencionaba, doctor Joel Moya, que dependiendo del grado de estas condiciones se puede aconsejar al paciente el uso de lentes, por ejemplo. Y también mencionaba el tema de las cirugías. ¿La cirugía se puede realizar tanto para la miopía como para el astigmatismo? ¿Y en qué casos está indicado? Cuando la córnea tiene buenas condiciones, un buen grosor, una buena conformación en su parte anterior, media y posterior, yo creo que se podían operar hasta casi unas 6 dioptrías. Cuando se tienen más de esas 10, con láser, ¿no? Con el transperical, con el excimer láser, se puede hacer este tipo de tallado en la córnea. Pero si la córnea fuera delgada, tuviera condiciones de no tanta fortaleza, es mejor no tocarlos. Porque si debilitamos mucho la córnea, vamos a condicionar la presencia del queratocono. Vamos a presentar una miopía que se va a empezar a manifestar con más fuerza y la persona termina usando lentes.
Por eso no todas las personas son compatibles con la cirugía y hay que operar a aquellas que tienen sí las condiciones para evitar este tipo de complicaciones. Como le dije también, cuando hay altas amiotropías, por ejemplo, he tenido una oportunidad de atender pacientes que tenían como 20 dioptrías, entonces hemos colocado lentes fáquicos, unos lentes que se dejan acostaditos, pegaditos dentro del ojo, en el iris, y veo que el resultado es favorable. Personas que necesitaban unos lentes así de gruesos están tranquilos y están viviendo bien. La otra alternativa es si es una persona que tiene 20 dioptrías, dependiendo de su edad, y si le hace una cirugía de catarata, solo de catarata, estamos quitando 20 dioptrías, entonces a la paciente le estamos haciendo una cirugía refractiva. Y si tuviera catarata y tuviera esas miopías, una cirugía facorefractiva. Y cuando hay este tipo de complicaciones y a veces se pierde el vitrio y queda el lente, no hay opción de colocar un lente, se puede colocar un lente fáquico detrás del iris, que también resulta una gran bendición. También hay personas que no tienen iris y tienen catarata, entonces se le puede implantar lentes donde se puede fabricar una pupila y darle la medida adecuada. También tenemos pacientes que tienen degeneración macular y al tener degeneración macular no tienen visión fina. Entonces estos pacientes que llegan hasta tener este tipo de patologías y llegan, por ejemplo, a la tercera edad, estos pacientes pueden ser sometidos a una cirugía. En uno de los ojitos se puede colocar un telescopio, un lentecito adaptado dentro del ojo con su telescopio. Con esa particularidad estoy seguro que el paciente puede ver la televisión, ¿no? Y en el otro ojito, si tuviera también una degeneración macular, podemos colocar otro lente con la característica de tener un magnificador que haga ver grande las cosas y pueda ver de cerca lo que se puede. Entonces tenemos muchas maravillas en la actualidad y realmente estoy muy ilusionado y emocionado con los avances que se tienen. Por ejemplo, cuando se hace una cirugía de catarata, antes solo colocamos un lente intraocular con una sola medida, de lejos o de cerca. Ahora se colocan lentes polifocales, que el paciente que está con catarata se le coloca el lente y tiene la particularidad con una educación apropiada de ver de lejos, intermedio y de cerca, sin necesidad de otro lente. Bueno. Entonces, mire, creo que la tecnología sigue avanzando y la ciencia y la tecnología tienen grandes avances. Pero desde luego hay que cuidarse, no ser muy aventurados y siempre buscar un consejo profesional adecuado para orientarse en esta vida. Tenemos dos ojitos y hay que cuidarlos porque con los dos podemos tener esa particularidad de ver bien con esteropsia, detalles y cuidarnos y disfrutar de esta vida. Así es. Doctor Moya, cuando se aplica la cirugía con láser, por ejemplo, ¿qué cuidados posteriores debe tener el paciente? El tratamiento es largo, no puedo negarle, pero lo más importante son la primera semana o las 2 semanas iniciales, porque después de una cirugía con láser siempre se deja un lentecito de contacto para que el epitelio se recupere. El epitelio que tiene el ser humano se recupera a veces en 4 días, pero a veces dejamos hasta 7, 8 días el lente para que tenga una recuperación total. Cuando se retira el lente, casi el paciente está dado de alta, pero debe tener la particularidad de colocarse gotas por el espacio de 2 meses, los antiinflamatorios. Y cuando se hace este tipo de cirugías, está condicionando que el paciente pueda desarrollar ojo seco. Entonces debemos colocarle lágrima artificial por 6, 7 meses. Entonces, si hace todas estas recomendaciones, con toda seguridad que el paciente queda muy feliz. Hay mucha gente agradecida y muy contenta, ¿no? Utilizaban lentes importantes y de repente están sin lentes y están viendo muy bien. ¿Qué posibilidades existe de que pueda reaparecer una de esas condiciones en un paciente que ya ha sido tratado? Si la córnea es débil y se juega con las incisiones o con el desgaste que se hace en la córnea en forma agresiva, la córnea queda débil. Entonces ahí sí vienen las complicaciones. Para operar hay que tener esa conciencia de que el ojito tiene las condiciones adecuadas y que no va a ser ningún tipo de complicación a futuro, porque los pacientes que se operan generalmente son gente joven y la expectativa de vida son de años. Entonces yo creo que para evitar este tipo de complicaciones es mejor operar al que hay que operar. Y al que tiene una córnea delgada, tiene posibilidades de que se le va a complicar, mejor que se quede con su lente convencional, que pueda usar lente de contacto y seguir adelante con su vida. Muy bien, doctor Joel Moya, vamos a revisar algunas preguntas más que nos llegan a través de las redes sociales por parte de nuestros televidentes. Lo vamos a hacer después del corte para que podamos despejar todas las dudas que tienen ellos, porque sin duda hay muchas preguntas